Hola, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Feliz instante presente, sea cual sea el momento en el cual ves este vídeo. En directo, en diferido, en mi muro de Facebook, en tus noticias, en tu canal de noticias, o bien en YouTube, porque quizás se me ocurra descargarlo y subirlo a YouTube, cosa que no lo sé. Lo más seguro es que si lo ves, lo veas en Facebook, que es donde lo estoy emitiendo. Bueno, ya ha llegado Claudia, la primera. Mira, Claudia. Hoy el tema está claro. Hoy voy a hablar de Mamá Oca y me he puesto mi camiseta de Mamá Oca, que fue un autorregalo de cumpleaños que me hice. Ah, que está bien. Que todavía la tengo que llevar con otra camiseta debajo y que ya veis que me pongo chaqueta, que estamos en junio. Estamos a punto de entrar en verano, pero aquí tenemos un día de lluvia gris y fresquito. Vamos, tampoco vamos a decir que hace frío, ¿eh? Pero está fresquito, fresquito. Bueno, yo voy a tener que ir bebiendo agua. Estaría muy bien servirme el agua en esta taza y con esta jarra, con esta tetera que me regaló mi vecina Verena. Es cerámica alemana, que no veáis lo que pesa, ¿eh? Pesa, pesa, pesa. Pero bueno, hoy la tengo aquí preparada en honor de Mamá Oca, pero no hay nada dentro, ¿eh? Solamente es enseñaros qué chulada, qué maravilla, qué auténtica maravilla. Y bueno, y hablando de Verena, de mi vecina Verena, mirad, mirad. Esta es su versión de Mamá Oca. Ha hecho alguna más, pero esta fue la primera. Y la primera fue para mí. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¡Qué chulada! Por cierto, se aceptan encargos. Se aceptan encargos. Que Verena es una auténtica hada y por eso de sus manos nacen hadas tan bonitas y criaturas mágicas de todos tipos. Porque bueno, Mamá Oca, un hada, ¿es un hada Mamá Oca? ¿Quién será Mamá Oca? Uy, uy, uy. No sé yo. ¿Quién es este personaje que nos visita hoy? Mamá Oca. ¿Habéis oído hablar alguna vez de Mamá Oca? Bueno, estoy viendo por aquí a Claudia, que os he dicho, a Tona, a Xavier. Ellos sí que saben quién es Mamá Oca. ¿Alguien más sabe quién es Mamá Oca? Yo lo sé, y os lo voy a contar. Hoy os voy a contar cosas sobre Mamá Oca. Y disculpad, como ves todavía me queda tos porque estuve la semana pasada, estuve un poco cao. Mm, agüita buena. Pues mirad, Mamá Oca. Aquí tenemos a Mamá Oca. Mirad qué Mamá Oca más guapa. ¿A que sí? Que es guapa esta Mamá Oca. Y este libro es un libro que está en inglés. Pone Mother Goose Nursery Rhymes. Rimas, bueno, no sé si lo he pronunciado demasiado bien, pero bueno, no me voy a hacer la interesante ahora. Las rimas infantiles de Mamá Oca. Y, pues bueno, aparte de que es un librito con unas ilustraciones preciosas, como podéis ver, me encantan este tipo de ilustraciones. ¿A que sí? Pero aquí solamente hay algunas de las rimas de Mamá Oca. Algunas de ellas con sus ilustraciones. Mamá Oca. A ver, ¿hay alguna más? ¿Alguna ilustración más de Mamá Oca? Vamos a ver. Bueno, aquí la tenemos. Leyendo un libro. ¿Quién es Mamá Oca? A ver, ¿alguna más por aquí? Ah, bueno, bueno, espera, espera, pero aquí tengo otro. Aquí tengo otro, mirad, mirad. También son las rimas infantiles de Mamá Oca. En una edición bueno, una reproducción de una edición de 1877 y que tiene 300 ilustraciones. Y aquí sí que tenemos, bueno, mirad. Estas ilustraciones son de otro tipo, pero qué bonitas son las ilustraciones. Mira aquí. Me encantan este tipo de ilustraciones. Me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, no sé, ¿habrá alguna más con ocas? Por aquí hay personajes que yo había conocido en Alicia en el País de las Maravillas. Porque son personajes, estos personajes de las rimas de Mama Oca, son personajes de podríamos decir, de la cultura popular inglesa. Estos libros han llegado recientemente a mi vida. También son autorregalo de cumpleaños. Porque en el octavo camino
de las 13 ocas, que es el que actualmente estamos caminando y que va a terminar pasado mañana, el día del solsticio de verano. Ese día vamos a entrar en el jardín. Pues veréis, en este camino, en este octavo camino, ha tomado protagonismo Mama Oca. Este personaje que me gustaría de verdad saber si alguien conoce a Mama Oca. ¿Quién es Mama Oca? ¿Será la inventora del juego de la oca? Bueno. En verdad, ¿quién inventó el juego de la oca? No se sabe. Es uno de esos misterios sobre los cuales especulamos cuando estamos recorriendo el camino de las 13 ocas. Yo, como cada día durante 64 días, envío el enlace a un podcast donde voy explicando en dosis asimilables todo lo que sé sobre el juego de la oca, pues claro, en esas casillas hablamos de Mama Oca y hablamos de muchas cosas, de muchísimas cosas. Y en este en concreto, este personaje se ha hecho absoluta y totalmente protagonista. Veréis, conocemos a Mama Oca, este nombre de Mama Oca, en realidad en francés, Ma mère l'oie, mi madre la oca. Lo conocemos, ¿sabéis por qué? Pues porque un señor llamado Charles Perrault, un francés, en el siglo XVII se dedicó a recoger esos cuentos que cuentan las viejas, esos cuentos que se contaban al lado del fuego, cuentos que contaban normalmente las abuelas, las tías, cuentos que pasaron de generación en generación y cuyo origen se remonta a lo desconocido, como el juego de la oca. Pues esos cuentos fueron recogidos por Charles Perrault bajo el título de los cuentos de mi madre la oca, los cuentos de Mamá Oca. Así han pasado a la historia. Y este personaje de Mamá Oca, que nadie sabe muy bien quién es, hay quien imagina que es un personaje de verdad, real, intentan ver quién puede ser. Hay quien dice incluso que podría ser la mismísima madre del emperador Carlomagno, pues era conocida porque decían que tenía un pie de oca o que tenía los pies de oca. Pues que es que resulta que hay personajes en la historia de los que se dice que tienen el pie de oca. Quizás esa mamá oca sea uno de esos personajes de los cuales se cuenta que tienen un pie de oca. Por ejemplo, ¿sabéis de quién se cuenta que tiene un pie de oca? ¿Habéis oído hablar de la reina de Saba? De esa mujer fascinante que enamoró al mismísimo rey Salomón. Pues de ella se decía que tenía una pata de oca, una pie de oca. Y también se decía de otros personajes de la cultura francesa que tenían pie de oca. Y resulta que también se cuenta que hay hadas que cuando caminan dejan huellas de oca, dejan patas de oca. De hecho, incluso en la tradición de Euskadi existen las lamias, que son doncellas acuáticas con pies de pato o de oca. Sí, incluso en la tradición vasca. Pero es que veréis, esta mama oca de la que os hablo no se sabe muy bien quién es. Y de hecho, en el libro de Charles Perrault no sale ninguna mama oca. No sale. Sin embargo, en otra recopilación de cuentos muy famosa, que es Los cuentos de la infancia y del hogar, recopilados por los hermanos Grimm, ahí sí que sale no es mamá oca, pero sale una mamá jole, mamá invierno, mamá nieve, le llaman de diferentes maneras. Y no sé por qué a mí estos personajes se me parecen, y no soy a la única a la que se le parecen. Pues resulta que esta mamá oca, que en las rimas inglesas, bueno, podéis comprobarlo aquí, cómo se la representa, volando encima de una oca. Pero es que resulta que hay una diosa de origen escandinavo, germánico, que tiene diferentes nombres según sea en la tradición germánica o en la escandinava. Fijaros, tiene todos estos nombres.
Herke, Persta, Freya, Frigg, Holda, Hol, Hul, Hel. Así se la llama en los diferentes países nórdicos, escandinavos y germánicos. Todos los nombres vienen a significar lo mismo: secreta, escondida, oculta. Y este personaje, que era una diosa y que muchas veces se la consideraba una diosa de las brujas, una diosa invernal, ligada a la festividad de Yule, que es la festividad del invierno, del solsticio de invierno, una deidad que se la relaciona con las plantas siempre verdes, que son las de Yule, y también con la nieve y con las ocas. Con las ocas. Porque, fijaros, en Alemania se considera que Frau Holle, fijaros, Hol, Hulda, Hul, Hel, Frau Holle, ¿a qué se le parece? Pues Frau Holle es una anciana amable que está ligada a los pozos. De hecho, hay un cuento que habla de ella y que el acceso hasta su morada mágica es a través de un pozo, cayendo en un pozo. Se cae en el pozo y en el fondo del pozo se encuentra un paisaje extraordinario que lleva a la morada mágica de Frau Holle. Frau Holle es una anciana amable que recompensa a aquellas y aquellos que se portan bien, que son virtuosos, y castiga a aquellos perezosos, aquellos pues que no actúan de forma pues generosa con los demás. Y de hecho, el cuento que recogen los hermanos Grimm y que lleva su nombre cuenta una historia de este tipo. Y por eso en Alemania se considera que es ella quien lleva los regalos a los niños, que lleva buenos regalos a los niños que se portan bien. Frau Holle. También se dice de ella que cuando sacude su edredón de plumas de oca, caen muchas plumas blancas y eso es a lo que llamamos nieve. Pues Frau Holle, Hel, Hulda, Hol, Holda, bueno, todas estas diosas de las que os he hablado y que son la misma, pues veréis, os voy a decir una cosa de ellas. Son diosas relacionadas, son diosas muchas veces que aunque no siempre aparecen como ancianas, porque a veces también aparecen como medio ancianas y medio jóvenes, incluso como doncella, madre, anciana, como triple diosa, también pueden aparecer. Pero generalmente las diosas del periodo invernal suelen ser diosas o bien triples, o bien que pueden tener este triple aspecto, o bien diosas ancianas. Y resulta que en Galicia, también, aquí en Galicia hay un personaje de la cultura popular que es equivalente a esta Herke, Persa, Freya, Frigg, Holda, Hol, Hul, Hel, Frau Holle, Mamá Oca. Y es Abella, la vieja, Abella. Esa famosa Bella que todos conocen en Galicia por el hecho de que al arco iris se le llama o arco da Bella, el arco de la vieja. Y esta vieja es un personaje pues ligada al mundo de los mouros y las mouras, que son las criaturas mágicas por excelencia de las tierras gallegas. Y de hecho la Abella es una moura, que como moura normalmente se la representa como joven, como una muchacha joven que peina sus cabellos de oro junto a una fuente, junto a un lago, junto a un río, normalmente relacionadas con las aguas. Y esta vieja se la representa muchas veces cargando un menhir, es así tipo Obélix, por decirlo de alguna manera, tiene una fuerza descomunal. A ella se le atribuyen la construcción de muchos monumentos megalíticos y también se le atribuyen fenómenos meteorológicos. A ella, como a la diosa Mari en Euskadi, que también se le atribuyen fenómenos meteorológicos, como a estas diosas de las que os he hablado y como la mismísima Frau Holle. Todas ellas se las relaciona con fenómenos meteorológicos. Y de hecho, lo de la nieve y las ocas no solamente es por el edredón de Frau Holle. Hay países escandinavos donde se dice que cuando nieva es que están pasando las ocas en migración y dejan caer sus plumas. También. Estas ocas tienen
de verdad, tantas connotaciones simbólicas y tanta presencia en la cultura popular de muchos pueblos que desde luego no me extraña que este juego al que llevo tantos años dedicada a su investigación tenga como centro una oca. Mirad, os voy a decir algo más de las ocas. ¿Sabéis que los chamanes del Ártico las utilizan para hacer sus vuelos al inframundo? ¿Y cómo se llama el inframundo en esas lenguas nórdicas, anglosajonas, germánicas? Hel. Y Hel es uno de los nombres de esta diosa. Hel, hole, hole, en inglés agujero, el pozo, ¿vale? Ese agujero, esa cavidad en la tierra, esa cueva, cuevas que también suelen estar dedicadas a este tipo de diosas. Veréis. El juego de la oca tiene muchísimo que ver con todo este tipo de diosas. Por eso, algunas de estas diosas se las representan montadas en ocas. Pero no solo a estas diosas nórdicas. Una diosa tan conocida como Afrodita se la representa montada en una oca, igual que a la mismísima mamá oca, a la diosa Afrodita. Sí, sí. Y no solo a ella. En la India, la diosa Sarasvati, que es la diosa del conocimiento y la sabiduría, se la representa sobre un trono de oca o cisne. Hamsa se llama, es una oca o un cisne, más bien una oca. Y veréis, la diosa más famosa de todo Egipto, la diosa Isis, una diosa poderosísima, era conocida como el huevo de oca, pues su padre, el dios Geb, el dios de la tierra, era conocido como el dios Oca, y su jeroglífico que lo expresaba era una oca, y de hecho se consideraba que esta oca era la que había puesto el huevo del mundo, el huevo del cual había salido absolutamente todo. De hecho, esta creencia la compartían también pues con los hindús, o sea que es que realmente hindús, egipcios, incluso celtas, escandinavos, germánicos. Bueno, ¿qué pasa con las ocas? ¿Qué pasa con las ocas? ¿Y qué pasa con Mama Oca? Pues veréis, a mí Mama Oca me encanta por muchos motivos. Primero, porque es este personaje, si buceamos en ella, nos va a llevar hasta esta diosa, diosa de las brujas, brujas que a veces, bueno, que en los países nórdicos, escandinavos, no vuelan en escoba, vuelan en oca, vuelan en oca, como los chamanes del Ártico, que vuelan en oca, ¿para qué? Pues para viajar entre dimensiones. En realidad, las ocas vuelan entre dimensiones, también para los egipcios, pues los egipcios los consideraban animales psicopompos. ¿Qué significa esta palabra? A lo mejor ya lo sabes, pero si no lo sabes, yo te lo cuento encantada, porque hubo un día en el que yo no lo supe y alguien me lo contó. Son los animales que se asocian con el transporte de los muertos. Con el transporte de los muertos, que de las almas, de los muertos, no, de las almas de los difuntos. Vamos, los que transportan las almas de los difuntos. También para los celtas, las ocas transportan las almas de los difuntos, es decir, las llevan de esta dimensión a la otra dimensión. Y verás. ¿No decíamos que los chamanes las utilizaban para viajar al inframundo? Y es que el inframundo, eso que a nosotros, porque si decimos hell, sabemos que en inglés hell significa infierno. Pero claro, no es lo mismo el infierno que el inframundo. El inframundo es el mundo de debajo. Es el mundo en el que habitan las criaturas mágicas, como ese pueblo escondido que para los islandeses es tan importante. Tan importante. ¿Sabéis que en Islandia, para construir una carretera o hacer cualquier cosa, tienen un mapa en el que están señalizadas las zonas féricas, las zonas donde están las criaturas féricas, las criaturas mágicas, y son zonas inviolables. Para los islandeses, las hadas y los duendes son su religión originaria, y también así eran para los antiguos celtas, para los moradores originarios de Europa. Por eso, en tantos sitios tenemos leyendas de hadas, de duendes, de mouras, de mouros, porque muchas veces estos seres míticos aluden simplemente a los ancestros, a los primeros moradores.
Y a veces hay historias que cuentan que estos primeros pueblos originarios, un buen día, por alguna causa, decidieron esconderse debajo de la tierra. Y por eso muchos de ellos son custodios de tesoros. Ese es el caso de los mouros en Galicia. Ellos custodian tesoros, custodian aquello que está en el inframundo. Pero veréis, qué curioso, ¿no? El inframundo, el mundo de debajo de la tierra, el lugar donde se entierran los muertos, el lugar donde se entierran las semillas, el lugar de la oscuridad. Fijaros, la muerte la asociamos con el color negro, pero originariamente el negro no era el color de la muerte, era el color de la fertilidad, de la tierra fértil. La tierra fértil. Entonces, esta tierra fértil, que es donde se entierran las semillas, que es donde se entierran los muertos, para las culturas originarias, eso simbolizaba, al entregar un muerto a la tierra, lo que se estaba haciendo era sembrarlo para su renacimiento. Igual que cuando entierras la semilla, nace una planta, enterraban a los muertos para que pudieran nacer en otra dimensión. Y, bueno, eso es una de las razones por las cuales las diosas ligadas con el periodo oscuro, el periodo invernal, como Herke, Persta, Freya, Frigg, Holda, Hol, Hul, Hel y tantas otras, Demeter, por ejemplo, Hécate. Pues estas diosas de los periodos oscuros son diosas también ligadas a la fertilidad de la tierra. Porque todas las diosas que conocemos, todas, en verdad, son la misma diosa. Son la diosa, la gran madre. Esa diosa a la que se adoraba desde la prehistoria. Esa diosa que muchas veces, como le pasó pues a Holda, por ejemplo, vamos a llamarla Holda, pues se acabó convirtiendo en una diosa del hogar, una diosa que protegía a las amas de casa, aquellas que mantenían el fuego del hogar encendido, que generalmente eran las custodias de los cuentos y de las historias que conservaban la tradición y que ahí, cerca del fuego, eran transmitidas de generación en generación. Esas mujeres, custodias del fuego, esas mujeres que sabían preparar remedios, que conocían las plantas, que sabían curar a los niños, esas mujeres que solían acumular sabiduría, a cuyas casas acudían todos, buscando remedios para el cuerpo y para el alma, y sobre todo cuentos e historias. Esas mujeres eran las mamás Oca. Pero esas mamás Oca en realidad eran sacerdotisas en lo doméstico de esa diosa antigua, muy antigua, que era diosa de los muertos, que era diosa del invierno, que era diosa del inframundo y que era la custodia del sagrado proceso de muerte, iniciación y renacimiento. Un proceso que algunas y algunos a lo largo de la historia vivieron en diferentes rituales de iniciación que acompañan al ser humano desde tiempos de la prehistoria. Así es, así es. Mira, ¿ves? Te dice que aquí Claudia, que en Grecia también hay historias sobre los habitantes dentro de la tierra. Le llaman los calicanzaris. Bueno, es que no las gafas, tengo gafas. Espera. Calicanzaris, pues mira, Claudia, no lo sabía. Qué bien. Es que yo creo que es una historia común. Y de hecho hay mucha gente, ¿sabéis que hay gente que defiende la teoría de la tierra hueca? Y que en el interior de la tierra viven otras civilizaciones. Incluso hay quien dice que el núcleo de la tierra podría ser un sol interno. Hay leyendas que cuentan cosas de estas. Y resulta que en muchos lugares de la tierra se habla de pueblos que están en el inframundo, en el mundo subterráneo. Aquí en Galicia, ya os lo digo, aquí en Galicia son los mouros. Los mouros normalmente se considera que son los guardianes de tesoros. También mirad los gnomos. Los gnomos normalmente son mineros. ¿Sabéis los famosos gnomos de la Blancanieves que representó Disney como mineros, ¿no? Ay ho, ay ho. Pues bien,
guardianes de tesoros, porque ¿qué hay dentro de la tierra? Pues hay tesoros, pero el tesoro más grande que hay dentro de la tierra es esa capacidad que tiene de que cuando le entregamos una semilla, nos devuelve una planta. Mirad, no sé si tengo alguna semilla por aquí. A veces tengo, pero... Bueno, ahora mismo... Mira que siempre tengo bellotas y tengo... Pero si tuviera ahora mismo una bellota, que seguro que no tendría que ir muy lejos para buscar una, pero no lo voy a hacer. En una bellota hay un bosque de robles. En una bellota hay un futuro bosque en potencia, como diría Aristóteles. En acto es una bellota, pero en potencia es un bosque de robles. Tiene la potencialidad de transformarse en un bosque de robles. Pero para que eso ocurra, para que la semilla desarrolle su potencial, ¿de qué necesita? De la oscuridad de la tierra, de ese enterrar, de ese descender al agujero, hole, Frau Hole, descender al agujero, bajar al pozo iniciático, entrar en la gruta. Por eso muchas grutas, muchas cuevas, eran lugares donde se realizaban ritos de iniciación o donde se adoraba a deidades muy antiguas, como podía ser Holda, también una diosa de las cuevas, como la diosa Mari, la diosa madre de Euskadi, la diosa Mari. Pues veréis, es que las diosas pueden tener muchos nombres, se pueden llamar Mari, se pueden llamar Holda, se pueden llamar Cibeles, se pueden llamar Ariadna, se pueden llamar Brigitte, se pueden llamar de muchas maneras, Afrodita, Juno. Hay tantos nombres, pero todas las diosas son ella, la gran madre tierra. Y cada diosa, ¿sabéis qué es lo que nos recuerda? Que este planeta es un lugar sagrado, que le hemos perdido el respeto, que hemos abusado de nuestra madre y seguimos abusando de ella de las peores maneras, contaminándola, expoliándola, afeándola, saqueando sus tesoros, creyéndonos su propietaria. Somos propietarios. Tía, tengo esta parcela, soy su dueño, soy su dueña. Eres su guardián, eres su custodia, no su dueño, su dueña. Si todos tuviéramos un trocito de tierra que cuidar y lo hiciéramos, estaría bien, ¿no? De hecho, mirad, tener un huerto dicen que es una de las maneras más bonitas de cultivar la felicidad. Hay un refrán chino, si no me equivoco, que dice: si quieres ser feliz un día, emborráchate. Si quieres ser feliz un año, cásate. Y si quieres ser feliz toda la vida, planta un huerto. Pues eso, quienes plantan el huerto saben cuál es el secreto de nuestra madre tierra y que en su oscuridad es donde se produce el milagro de la germinación. Por eso, desde la prehistoria, seres humanos accedieron a cavidades en la tierra o a templos que querían recrear esos espacios de la naturaleza para entrar en la oscuridad conscientemente, permanecer en esa oscuridad privados de estímulos sensoriales y acceder a estados alterados de conciencia que les permitiera conectar con eso que está más allá de nosotros, eso que está en la Tierra, en la misma vibración de la Tierra, pero también aquellas fuerzas que llegan desde instancias superiores y que cada ser humano es un receptáculo de ellas, porque cada ser humano es una conexión entre el cielo y la tierra. Por eso es muy importante tener equilibrados nuestros 7 chakras, tanto los que nos conectan con la tierra, esa que tiene esa capacidad para regenerarnos, para revitalizarnos, como también recibir las fuerzas superiores, que son las que nos traen la conciencia. Ambas deben colaborar porque, mirad, en este plano terrestre todo es dual. Todo tiene 2 aspectos. Superior, inferior, blanco, negro, yin, yang, masculino, femenino. ¿A qué sí? Es como experimentamos la realidad. Pero en realidad, la realidad, o en verdad, la realidad es una sola. Pero nuestra percepción crea ese tipo de divisiones.
En realidad, arriba y abajo no existe. Todo coexiste, todo se conecta, todo está interconectado. Todos y todas estamos interconectados. Y eso es maravilloso, porque cuando una sola persona, un ser humano, se mueve en conciencia, ese movimiento repercute en la malla global de la conciencia planetaria. Y eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque nos hace conscientes de cuál es nuestra tarea. Nuestra tarea no es ir por ahí despertando a los demás, sino despertar nosotras y nosotros y ocuparnos de esa parcelita, real o no, ese espacio que nos rodea, ese espacio energético que nos rodea, y hacer de ese espacio un jardín. Porque ese espacio energético que nos rodea puede ser un jardín o puede ser un basurero. Todo depende de la gestión que nosotros hacemos de los acontecimientos de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, dicho todo esto, que os he contado un poquito quién es Frau Holle, Frau Holle, Mama Oca, bueno, porque para mí Frau Holle, Mama Oca y todas esas diosas de las que os he hablado que vuelan en Oca, para mí, pues son todas el mismo personaje. El personaje de las guardianas de la sabiduría ancestral, las guardianas de los cuentos, las guardianas de los juegos, las guardianas de esos saberes que se transmiten al calor de la lumbre, de noche normalmente. Sí, sí, de noche, de noche. Los cuentos son para ser contados cuando el sol se pone, junto al fuego y siempre intentando ser lo más fieles posible a la versión original, pero sabiendo que cada mamá oca o cada papá oco, papaganso, cada narrador de historias, al final termina haciéndolas en las suyas y adornándolas con algo. Además, es muy normal adornar las historias con detalles contemporáneos que las actualizan y que hacen que aquellos que las escuchan entren más en ellas. De hecho, mirad, muchas de las series y películas que vemos tienen reminiscencias de las estructuras míticas que vienen de muy antiguo, tanto de los cuentos como de los mitos clásicos. El esquema mítico del que se denomina el camino del héroe y que Joseph Campbell, el mitólogo Joseph Campbell, recogió y transmitió y bueno, pues qué deciros, uno de esos referentes para mí, Joseph Campbell, pues en el camino del héroe se describe esta etapa, este camino heroico que transforma y que tiene mucho que ver con un proceso que aparece en mitos y leyendas y en películas que habéis visto, que se denomina con unas palabras griegas un poco extrañas cuando no las conoces. Cuando las conoces ya se te hacen hasta simpáticas, ¿eh? Que son catábasis y anábasis. ¿Y qué son catábasis y anábasis? Pues veréis, catábasis y anábasis son descenso a los infiernos, descenso al inframundo, para subir con lo adquirido, con aquello que hemos rescatado de ese viaje a los infiernos. Muchas veces el haber adquirido la misma condición de héroe o haber rescatado a una heroína, que es símbolo del rescate del alma, por ejemplo. Pues veréis, este viaje de los héroes, que seguro que habéis visto en películas, más o menos disfrazados, puede ser, no va a los infiernos. Resulta que es alguien que tiene que ir a un territorio hostil para realizar una hazaña y que va a tener que enfrentarse a pruebas, va a recibir ayudas, va a tener aliados y va a tener adversarios, va a enfrentar batallas, va a descubrir sus capacidades a lo largo del recorrido y va a llegar un momento que va a tener que enfrentar una batalla final en la cual va a conquistar su elixir, su espada mágica, su poder de invisibilidad, lo que sea, el maletín con los millones de dólares o lo que sea que ha ido a conquistar, y cuando regresa a su vida ordinaria, regresa transformado en héroe o en heroína, después de haber realizado esa proeza. Pues bien, eso es catábasis y anábasis, eso es un relato mítico, eso lo vemos en las películas y de eso, es de lo que va el juego de la oca, a mi parecer. Quien quiera saber más, el próximo 22 de julio vamos a comenzar un nuevo peregrinaje online.
justo el día de María Magdalena, y lo vamos a terminar el día del equinoccio de otoño. En esa fecha sagrada para los antiguos grecorromanos, pues se celebraban, en aquel periodo, se celebraban los misterios mayores de Eleusis, la celebración espiritual más importante de la antigüedad grecorromana. Sí, se celebraba precisamente en ese periodo en el cual dejábamos el verano y entrábamos en el otoño, pero que era visto como algo mucho más trascendente, porque era la época en la que empezábamos a acceder a la oscuridad. Y que para los griegos, lo que se celebraba en Eleusis, era que la diosa Deméter se tenía que despedir de su hija Perséfone, porque ella tenía que regresar al inframundo, de nuevo el inframundo. Y la siguiente primavera, que es cuando se celebran los misterios menores, ella vuelve del Hades, vuelve del inframundo y se reúne con su madre. Y como Deméter, que significa la madre, Deméter, recibe a su hija y por supuesto como toda madre que recibe a su hija se alegra, pues la tierra cuando se alegra, ¿qué hace? Florece y da frutos. Y cuando su hija se va, ¿qué le ocurre a la tierra cuando se despide de su hija? Pues que se entristece, languidece, suelta las hojas y parece que muere. Pero en realidad lo que está describiendo este mito, como todos estos mitos dedicados a Holda y a estas diosas antiquísimas, es ese viaje que hace la energía vital que durante el invierno se recoge en las profundidades de la tierra para en la primavera retornar, florecer y dar frutos. Por eso la que desciende es Perséfone, también conocida como Core, la doncella, es decir, la energía juvenil, la energía vital, y la que queda es la madre, Deméter. Y de esta manera los griegos describían el cambio de las estaciones. Pero esto que contaban los griegos, a su manera, lo cuentan los países escandinavos, los países nórdicos, los celtas, todos, todos. Y todos relacionan estos viajes al inframundo con la fertilidad y también con la iniciación a una fase superior en nuestro desarrollo personal. Y eso es lo que caminamos a lo largo de 64 días en el camino de las 13 ocas. Y Mama Oca siempre presente. Y antes de terminar, ¿quién me va a decir un número? Bueno, nuestra primera compañera, que ha sido Claudia, ya antes me ha anunciado un número. Me ha dicho, no sé si el 10 o el 16. Voy a leer el 10. Y luego el 16. Mira, ha dicho el 10, Claudia. Bueno, pues voy a leer también el 16. Hala, no nos vamos a quedar con las ganas. Disculpad la tos, pero ya veis que aquí no colgamos un cartel de cerrado por enfermedad, ¿eh? Con tos y todo. Vamos allá. Qué bueno, Claudia, qué bueno. Ignora a aquellos que te hacen sentir temeroso y triste, que te degradan hacia la enfermedad y la muerte. Rumi. ¿Por qué caprichosa razón das tanta importancia a los pensamientos que te hunden? Dijo la voz. Vengan de otros, o como suele ocurrir demasiadas veces, de tu propia mente, con frecuencia los magnificas. Un solo mal pensamiento puede contaminar tu presente, robarte el sueño y atraparte con sus tentáculos durante días. ¿No es así? Si le das tanto poder a tu propia negatividad, ¿cómo vas a poder ignorar la que otros te regalan como fruta bañada en almíbar venenoso? Te ofrecen miedo bajo la engañosa apariencia de bienintencionados consejos amistosos. Te quieren triste para consolarte y sobre todo porque así les das la oportunidad de sentirse mejor que tú. ¿No los reconoces? Pues si los reconoces, ¿por qué todavía les regalas tu alegría? La alegría es fuente de salud y vida. Presérvala como lo que es, un don sagrado. Y la pregunta es, ¿reconoces tu responsabilidad respecto a los elementos tóxicos que envenenan tu vida? Y es que es verdad, lo hacemos.
Lo hacemos todos los días, a todas horas. Le damos más poder a lo negativo que a lo positivo. Resulta que salgo a dar un paseo, me encuentro a alguien. ¡Ay, qué guapa que estás! Hola, guapa, ¿qué quieres? La dice en la tienda. Guapa, guapa por aquí, guapa por allá. Pero si de repente aparece alguien y me dice, uy, pero qué mala cara que haces. ¿De qué me voy a acordar? ¿De la que me ha dicho que hago mala cara? ¿O de todos los que me han dicho que estaba guapa? Voy a pensar, a ver, si esta es la que me dice la verdad y resulta que los otros, por cortesía, me dicen que estoy guapa. ¿Qué parece? ¿Somos así o no somos así? Y lo mismo hacemos con nuestros pensamientos. Nos viene un mal pensamiento y en vez de coger y decirle, chaval, para, ¿quién te dio permiso para entrar? Pues no, cogemos y lo sentamos en el sillón principal y le servimos un cubata para que esté bien cómodo y le ponemos unos cacahuetes, si hace falta. Venga, mal pensamiento, llena mi vida con tu estridencia. Y el mal pensamiento, pues se sienta tan cómodo, y nos va contaminando la vida. Si a los malos pensamientos, a los miedos, a las dudas, a todo eso que nos bloquea el camino, cogiéramos, y sí, lo sentáramos en un sitio, pero ahí los cogiéramos y le dijéramos, tú no vas a gobernar mi vida. No te doy el permiso para gobernar mi vida. No voy a basar mis decisiones en el miedo. No voy a basar mis decisiones en mis dudas. No voy a basar mis decisiones en creencias que no he contrastado. Voy a basar mis dudas en mis intuiciones, en mis certezas, en mi verdad interior. Ahí deberíamos sustentar nuestras vidas. Pero claro, para conocer cuál es nuestra verdad interior, hay que hacer un camino. Ese camino espiral que va hacia adentro, el que yo llamo el camino de las 13 ocas, el juego de la oca, ¿no? Pero bueno, ese camino al que todas y todos estamos invitados a recorrer todos los días con todos los acontecimientos de nuestro día a día. Podemos hacerlos obligado por las malas circunstancias o hacerlo a las buenas, sabiendo que dentro, en el interior, se esconde el tesoro. De la misma manera que, como decíamos, en el interior de la tierra se esconden los tesoros. Pues de la misma manera, en nuestro interior, como es arriba, es abajo. La famosa ley de correspondencia de Hermes Trismegistos. Las leyes herméticas, que tanto me intrigaron en su momento y que me siguen intrigando porque son fascinantes. Xavier, que por cierto, he visto que has hecho una donación de estrellas, que no sé muy bien cómo va eso, pero que te agradezco un montón. Muchísimas gracias, de verdad. Y que no sé cómo va todavía, tengo que estudiarme lo de las estrellas, pero te lo agradezco mucho. Y voy a leer el 55, que has dicho tú. Y luego leeré el 16, que ha dicho Claudia también, y que estoy intrigada por saber qué dice. Pero voy a leer el 55, con las gafas. Venga, vamos allá. Qué bonito. Espera, que bebo agua para que no me dé tos. Vístete de gratitud como si fuera una túnica y alimentará cada esquina de tu vida. Rumi. Cuando te suceda algo bueno, no te olvides de dar las gracias, dijo la voz. Cuando te ocurra algo malo, agradece también. Solo la gratitud tiene el poder de revelarte que más allá de positivo y negativo, todo es constructivo. Agradecer transforma las piedras del camino en alimento. Quien da las gracias ejerce su poder transmutador y cambia el tono de su vida. ¿Has mirado alguna vez hacia atrás y has visto que todo, incluso lo que en su momento te derrumbó, ha sido perfecto? Vive esa perfección ahora mismo, sean cuales sean tus circunstancias, y experimentarás la dicha suprema. Hacerlo no es fácil ni difícil, pero es indispensable si quieres entrar en el paraíso por la puerta grande. De hecho, ya vives en el paraíso, pero solo la gratitud te permite darte cuenta. A quien vive en permanente estado de gratitud, todo le nutre y le sustenta. En cada acontecimiento hay tesoros ocultos que te son regalados. Es tu responsabilidad gozarlos o ignorarlos. La gratitud es la llave que abre el cofre. Gracias es tu abracadabra, la palabra mágica
que crea caminos a la alegría. Úsala siempre y haz de tu vida un milagro. Y la pregunta es, ¿puedes agradecer incluso lo peor que te haya pasado en la vida? Pues mirad, podría contar muchos ejemplos, pero voy a contar uno así quizá de los más intrascendentes. Cuando vivía en Soria, año 2004, 2005, fui a buscar trabajo. En aquel momento estaba sin trabajo, bueno, me acababa de trasladar a la ciudad. No conocía a nadie me conocía a mí, era como casilla número 0, de nuevo, es mi casilla favorita. Pero bueno, ya van unas cuantas. Pues llegué allí a la ciudad sin conocer a nadie. Estuve un tiempo porque, bueno, tuve la oportunidad de hacerlo y me vino muy bien. Un tiempo sabático en el que me dediqué a conocer la ciudad, a conocer la realidad, a conocer dónde estaba. Y bueno, y buscando trabajo, pues una vez presenté un currículum en una tienda de productos de dietética, productos de boristería, de productos de ecológicos de la ciudad de Soria, que era donde yo iba normalmente a comprar. Bueno, no todo, claro, pero algunas cosas. Y como vi que pedían una dependiente, pensé, pues bueno, pues ¿qué pierdo presentándome? Y presenté mi currículum. Y recuerdo que antes de llevarlo, pasé por la iglesia de Santo Domingo. Y en la portada de la iglesia, la portada románica de la iglesia de Santo Domingo de Soria, arriba de todo había un ángel. Y le dije al ángel, iba a pedirle, haz que el trabajo sea para mí. Pero en el momento en que se lo iba a pedir, algo me dijo, esa petición no es correcta. Y dije, mira, si ese trabajo es para mí, que venga. Y si no, que venga el que es para mí. Pues no tardé mucho en empezar a trabajar en el departamento de formación de Cruz Roja, donde tuve la experiencia profesional más gratificante de mi vida. Dando talleres escolares en todos los colegios de Soria, en educación en valores, en respeto al medio ambiente, derechos humanos, siendo formadora de formadores, formadora del área social, dando clases a voluntarios, dando clases pues a todo tipo de mm, diferentes personas. Incluso llegué a dar 2 cursos de créditos de libre elección para la Universidad de Valladolid, en su sede en Soria, el Departamento de Magisterio, dentro de Cruz Roja. Y todo eso, ¿sabéis por qué? Pues porque no me dieron aquel trabajo. No me lo dieron. No era para mí. Y luego, seguía yendo a comprar a la tienda y conocí a la chica que sí era para ella. Y para mí era el otro. A veces nos empeñamos en quiero esto o quiero aquello. Pero al final, lo único que le debería importarnos es que venga a nuestra vida aquello que nos corresponde y saber gestionar aquello que viene. Es algo que yo me suelo decir a mí misma. Yo muchas veces me bloqueo a la hora de pedir. De decir, quiero esto. Primero, porque creo en el libre albedrío. Y por ejemplo, si yo quiero determinada cosa, imaginaros, ¿no? Yo quiero ese trabajo. ¿Dónde está el libre albedrío de la persona que va a hacer la selección de personal? Porque resulta que a lo mejor, aunque yo me crea que soy muy buena, no soy la mejor candidata. ¿Y acaso aquella muchacha que entró a trabajar de dependienta no merecía tener un trabajo tanto como yo? ¿Quién era yo para pedir? Imaginaros que ese ángel hubiera tenido el poder de concederme el deseo. ¿Quién soy yo para pedírselo? ¿Y cómo sé que estoy pidiendo lo mejor para mí? Aquella famosa frase de Santa Teresa de Jesús, que hay más lágrimas derramadas por los deseos concedidos que por los no concedidos. Así que, como eso es un tema que me da mucho para reflexionar, pues suelo decir eso, que la vida me traiga aquello que sea para mí y que yo sepa gestionarlo, que yo sepa vivirlo bien, sea lo que sea, bueno o malo. Porque veréis, hay gente que le toca la lotería, que supuestamente es algo bueno, pero mucha gente, mucha gente que le toca una cantidad grande en la lotería, creo que es el 90%, arruinan su vida. ¿Vale? No era bueno que te tocara la lotería, o malo. Hay gente a la que despiden del trabajo y gracias a eso descubren su vocación.
o acaban montando ese negocio que siempre quisieron y que les va a dar muchas más ganancias que ese trabajo que tenían. Seguro que conocemos ejemplos. Seguro que conocemos ejemplos. Yo los conozco y para mí han sido inspiración. Inspiración que me dice que tenemos unas etiquetas que ponemos muy rápidamente. Muy rápidamente le ponemos etiquetitas a las cosas y decimos, bueno, malo, esto lo quiero, esto no lo quiero. Somos como niñas y niños caprichosos. Esto sí, esto no. Lo quiero ahora y lo quiero ya. ¿Quién quiere? ¿Quién es el que quiere? ¿Quién es el que exige? ¿Un ego malcriado o tu alma? Porque aquí estamos para vivir el plan del alma. No estamos para vivir los caprichos del ego. Bueno, a ver, cada uno está para vivir su vida, como quiera. Pero, por lo que parece, cuando vivimos siguiendo y complaciendo la tiranía de nuestro ego, es verdad, podemos acabar obteniendo aquello que deseamos, pero al final, y no tan al final, todo es un desastre. Sin embargo, cuando seguimos el plan de nuestra alma, quizás tengamos que pasar pruebas para purificarnos. Quizás tengamos que renunciar a nuestra zona de confort, a lo conocido, a nuestras posesiones, ja, 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 como si poseyéramos algo. Quizás tengamos que renunciar a todo. Bueno, a todo no, a todo no. Porque hay algo que siempre nos va a acompañar a todos lados. Y eso es nuestra alma, nuestra esencia. Esa que cuando perdamos todo, va a seguir ahí. Y va a seguir ahí purificada. Y después de vivir ese periodo oscuro, ese periodo de catábasis, de descenso a los infiernos, esa noche oscura del alma, como una semilla que fue enterrada en la tierra, su destino es germinar, crecer y florecer. Y para eso sirven las noches oscuras. Para eso sirven los desvelos del alma. Y por eso en los cuentos tantas veces aparecen doncellas sometidas a vejaciones, muchas veces sucias de hollín, cenicientas, eso era el término, ¿no? Cenicientas o vestidas con una piel de asno, con un aspecto bruto, sucio, porque así es como se siente el alma en la tierra. Pero esas doncellas vestidas de esa manera no son en realidad cenicientas, sino que son princesas, evidentemente, porque todas nuestras almas han venido a reinar. Claro que sí. Todas nosotras y todos nosotros llevamos dentro a una princesa que quiere reinar en su vida. ¿Y qué es reinar en nuestra vida? Es ordenar nuestra realidad, cuidar de nuestro jardín, desde ese centro de poder que es el lugar que conquistan todas las princesas de los cuentos, pasando sus pruebas iniciáticas, las mismas que se describen en la espiral del juego de la oca. Y bueno, voy a leer el 16. Voy a leer el 16. Gracias, Xavier, por este número y gracias por las estrellas, ¿eh? De verdad. Voy a ver, creo que me sirven para poder comprar publicidad. ¿Y sabéis que nunca hice ningún anuncio en el Facebook? Nunca. No lo he conseguido todavía, lo estoy intentando varias veces y no hay manera que lo haga. A ver si ahora lo consigo. A ver si estas estrellas me traen buena suerte. Venga, 16. Las lámparas son diferentes, pero la luz es la misma. Si brillas, no presumas de tu luz, dijo la voz. La misma fuerza que hay en ti está dentro de cada ser humano. Esa luz siempre está en ti, incluso cuando la has olvidado y caminas a tientas y con miedo en una oscuridad que solo existe porque no recuerdas quién eres. ¿Y quién eres? Esa respuesta es la misma para todos los seres humanos. Tú eres la luz que brilla en todas las lámparas, una llama que arde y nunca se consume, un poder inmenso capaz de crear la primavera y hacer bailar a las galaxias. Por eso te pido
que si ves una lámpara que no te gusta, no te dejes engañar por la forma. Búscate en su luz. Y la pregunta que acompaña a este texto es la siguiente. ¿Puedes reconocer y amar la luz que brilla en cada ser humano que forma parte de tu vida, tanto la de aquellos que te atraen como la de quienes te provocan rechazo? Bueno, lo primero es fácil, ¿eh? Lo primero es fácil. Mirad, yo estoy segura que hay gente que pues le aparece mi directo y me ven hablar y se quedan encantados. Ahora mismo hay 10 personas conectadas, ha habido momentos que erais más. También estoy segura que hay personas que le entra a mi directo, me ven un rato y dicen, a esta tía no la aguanto yo ni 5 minutos. ¡Hala, me voy! Quien yo soy no depende. Mi verdad no depende ni de quien me ve maravillosa ni de quien me ve horrorosa. ¿A qué no? Pero yo puedo también mirar a mi alrededor y hacer lo mismo. Es lo que decíamos antes. Esto me gusta, esto no me gusta. ¿No? Esta persona me cae bien. A esta no la aguanto. ¿A qué hacemos esas cosas? Pues las hacemos. Somos humanos, ¿no? Y aparte tenemos energías, hay personas con las que conectamos rápidamente, hay personas que por lo que sea pues no acabamos de conectar, o yo que sé, o tienen algo que por lo que sea pues que no. Si somos capaces de encontrar en esa persona que nos molesta un rayito de la luz de su alma, seguro que todo puede ser diferente. Veréis, yo tengo una facilidad increíble para ver la luz de las personas. Y diréis, qué suerte, ¿no? Vas por el mundo y vas viendo un paraíso. En parte sí, de verdad que sí. Porque miro a mi alrededor y veo mucha luz. Pero ¿qué pasa? Que todos tenemos luz y oscuridad. Y a veces a mí la luz de mis semejantes, me deslumbra, me enamora. Y no me doy cuenta de que a veces esa luz viene acompañada de una oscuridad que muerde la yugular. ¿Vale? Entonces, últimamente estoy aprendiendo a ser un poquito más cauta y a protegerme y esas cosas. Y no es fácil. Y no es fácil. Porque cuando ves la luz del otro y sabes que dentro de cada ser humano, incluso del más abominable, hay una luz divina. Dentro de cada ser humano, incluso del más abominable, hay una luz divina. Bueno, hay determinados perfiles psicológicos patológicos de los que se dice que a lo mejor son desalmados, que no tienen alma. Yo tal cosa no soy capaz de afirmar. Yo, para mí, aquí en la Tierra todos tenemos alma, pero, ¿vale? ¿Y quién soy yo para decir esto no tiene alma? Me parece una afirmación demasiado fuerte y atrevida para que un ser humano lo diga de otro ser humano, ¿no? Pues bueno, si dentro de cada uno de nosotros hay un alma, también ocurre que según como haya sido nuestra vida, nuestras circunstancias, pueden haber ido depositando más y más capas de porquería, de escombros, de basura. ¡Pum! Capas y capas y capas. Y llega un momento que a lo mejor esa luz ni se ve. Y lo que se ve es repulsivo. Pero, ¿acaso ese ser repulsivo no podría hacer un trabajo de striptease espiritual, irse liberando de esas capas hasta empezar a transparentar la luz de su alma? Pues sí se puede, porque hay gente que lo ha hecho. Hay gente que ha sido un criminal y ha llegado a iluminarse. O sea, que ha llegado a cotas de bondad enormes. Se puede, sí que se puede. Se puede hacer ese camino. ¿Es fácil? Me imagino que no. Me imagino que no es fácil. Seguro que implica uno o más procesos de catábasis y anábasis, ¿vale? Porque para hacer esos procesos de limpieza hay que descender y ascender, descender y ascender tantas veces como podamos y tantas veces como haga falta. Por eso yo digo, como cuando juego el juego de la oca, ¿no? Que hay que morir tantas veces como haga falta. A veces jugamos a la oca y caemos no sé cuántas veces en la muerte. A mí me pasó cuando fui a hacer un taller vivencial a Madrid, a los jardines de Aranjuez, que cuando terminamos de hacer el vivencial en los jardines, nos fuimos a una cafetería y jugamos una partida consciente a la oca. Oye, todos llegaron como flechas, menos yo.
menos yo, que no había manera que llegara. Venga que me moría una vez, y venga que me moría otra vez, y venga que me volvía a morir. ¿Y eso qué significa? Pues significa simplemente lo que me tradujo esa experiencia, que estaba en un momento altamente evolutivo de mi vida, un momento en el cual se me desafiaba a realizar muchas transformaciones. Y como dice la frase favorita de mi sabio chino favorito, Lao Tse, el mejor regalo que puedes hacerle al mundo es tu propia transformación. Así que, a transformarnos las veces que haga falta, siempre, 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 en una versión más fiel a nuestra verdad divina, a esa alma que todos y todos llevamos dentro, y que nuestro ego, que lo necesitamos para funcionar en este mundo, lo pulamos lo más posible para que deje transparentar al máximo esa luz preciosa que todas y todos somos, esa luz que es la misma dentro de todas las lámparas. Las lámparas son diferentes, pero la luz es la misma, porque esa luz de tu alma, esa luz de su alma, esa luz de mi alma, es la luz divina, es la luz del gran misterio. Y de eso estamos hechas todas y todos. ¿Y sabéis qué dicen? Que esa luz es amor. Gracias por escucharme, que menudo rollo os he metido hoy. Madre mía, he empezado con Mama Oca, he pasado por él en lo que estás buscando. ¿Y dónde ha acabado? Pues en la palabra amor. Bueno, pues como en las películas románticas y como en los cuentos de hadas, el amor se hace presente al final de esta historia. Muchas gracias a todas y todos por acompañarme y espero estar aquí con vosotros el próximo lunes en una nueva edición de los lunes con alegría. Hasta entonces, pues, gracias.